Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Protagonistas de la Biblia. Mi nombre es Luz Wellmans para quienes no me conocen. Hoy tenemos a una invitada muy especial que su nombre no aparece en la Biblia, pero es una historia que a nosotros, no solamente a los que le hemos entregado nuestra vida a Jesús, sino también a las personas que todavía no se han decidido. Es una historia que definitivamente nos inspira porque nos muestra todo lo que el Señor puede hacer por nosotros cuando tenemos fe. La mujer de la que estoy hablando es la mujer que sufría de flujo de sangre. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, Jesús iba con una gran multitud a ver la hija de Jairo, porque Jairo, pues que era el jefe de la sinagoga, tenía una hija que estaba muriendo. Entonces él lo llama pues para que vaya a ver a su hija. En ese trayecto hay una mujer, que es esta mujer la que sufre de flujo de sangre, que tiene un encuentro con Jesús, un encuentro maravilloso, y precisamente sobre ese encuentro es que hoy vamos a hablar. Pero para tener más información y más detalles sobre este encuentro, vamos a basarnos en lo que nos dice la Biblia. Y esta historia aparece en Lucas 8:43 y aparece también en Marcos 5:25. Entonces vamos a ver qué nos dice. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, resaltemos eso, 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás, se le acercó a Jesús, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro: Maestro, son multitudes las que aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que ha salido de mí poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se le acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo. Vete en paz. Aquí encontramos varias cosas. Tenemos la información de que es una mujer que sufría de flujo por mucho tiempo, 12 años. Para las mujeres que sabemos lo que es tener estos flujos una vez al mes, sabemos que es incómodo, que a veces incluso puede ser doloroso, dependiendo de cada caso. Sabemos que es algo que es incómodo, algunas incluso las limita un poco porque puede ser doloroso, cada caso es diferente. Pero en esta mujer era algo que no duraba como suele durar normalmente entre 3 y 4 días, sino que era algo que había estado en su vida sin parar por 12 años. Por eso les decía cuando estaba haciendo la lectura que resaltáramos eso, el tiempo, 12 años. Ella había sufrido, y además de haber sufrido la incomodidad de tener ese problema, también había sufrido, porque si nos vamos a Levítico 15, encontramos que habían unas reglas muy estrictas para los judíos y sobre todo para las mujeres que estaban en su periodo. Voy a leerles un poco para darles este pequeño marco histórico en el que esta mujer estaba. Estamos en Levítico 15:19. Dice: cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su impureza menstrual por 7 días, porque para ellos eso era algo impuro. Y cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer. También, todo aquello sobre lo que ella se acueste durante su impureza menstrual quedará inmundo. Y todo aquello sobre lo que ella se siente quedará inmundo. Cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Todo el que toque cualquier cosa sobre la que ella se siente, lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. O sea, lo dice 2 veces. Sea que esté sobre la cama o sobre aquello en lo cual ella se haya sentado, el que lo toque quedará inmundo hasta el atardecer. Y si un hombre se acuesta con ella y su impureza menstrual lo mancha, quedará inmundo por 7 días y toda la cama sobre la que él se acueste quedará inmunda. Bueno,
Y allí dice, incluso dice, si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual. Es inmunda. Esa era la palabra que utilizaban. Bueno, es decir, en conclusión, esta era una mujer que era una mujer considerada inmunda. Había sido considerada inmunda por 12 años porque esa era la cultura en la que ella vivía. Y no solamente que ella era considerada por los demás inmunda, sino que como ella había crecido en esa cultura, ella también se consideraba inmunda. Y vamos a ver más adelante por qué pienso esto. Bueno, entonces ella había gastado todo su dinero, según nos dice la Biblia, había gastado todo lo que tenía y no había podido ser curada. Es decir, ella ya había usado todos los recursos que humanamente posible ella podía usar. Es decir, aparte de que ella estaba rechazada, estaba despreciada por considerarla inmunda, la despreciaba toda la sociedad en la que ella vivía en ese momento, pues estaba obviamente sin dinero y sin recursos porque ya se los había gastado todos. Sin embargo, cuando ella ve pasar a Jesús, ella hace algo que es lo que a mí más me impacta. Y lo que ella hace es un movimiento, un movimiento. ¿Qué nos enseña esto? Que por muy acorralados que estemos, por muy rechazados que estemos, por muy carentes de recursos económicos o recursos de cualquier tipo, nunca vamos a estar tan derrotados como para no hacer por lo menos un movimiento. Ahora, ¿por qué digo yo que ella hizo un movimiento? Porque en la palabra dice que ella se le acercó a Jesús por detrás y le tocó el manto. Es decir, ella había podido dejar que él pasara, pero ella hizo ese movimiento, se le acercó. Para acercársele, tuvo que haber, no sé, haber movido las piernas, tuvo que haber, no sé si ella venía en la multitud, no lo explica claramente, no sé si ella estaba sentada, pero incluso suponiendo que ella viniera allí, estiró la mano. O sea, siempre podemos hacer algo. Ahora, muchos se preguntarán, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Que no tengo piernas. Bueno, uno puede mover la boca. Si no tiene piernas, uno puede mover la boca para hablar, para orar. Si no puedo escuchar, bueno, puede uno mover los ojos, aunque sea para leer la palabra. Así sea, a veces creemos que cuando el ser humano tiene que hacer un movimiento, tiene que ser una cosa espectacular, porque nos encanta todo lo que, como lo que tiene que ver con Hollywood, cosas espectaculares. Pero en la vida cristiana, a veces esos movimientos pequeños son más significativos que las cosas grandes que nos podemos imaginar. Esta mujer hizo un movimiento y nosotros también podemos hacer movimientos independiente de la situación en la que nos encontremos. Ella estaba en una situación bien difícil y lo que más le admiro a esta mujer es que a veces nosotros nos desesperamos porque estamos en una situación difícil por una semana, por un día o de pronto un año ya nos parece demasiado. Hay gente que no lo resiste e incluso se llega a quitar su propia vida. Pero esta mujer duró 12 años, o sea, era una mujer resistente a pesar de su condición de salud, porque no nos olvidemos que cuando una persona tiene hemorragias, es una persona que pierde mucha sangre, es decir, probablemente, la Biblia no nos lo cuenta, pero es muy probable que ella estuviera muy debilitada físicamente. Uno pierde mucho hierro, estaba perdiendo sangre constantemente, es decir, era una mujer débil, era una mujer que estaba en una circunstancia en la que nosotros podríamos pensar que ya se tenía que echar a morir y ya no tenía ninguna esperanza. Pero ella tenía fe. Por eso Jesús cuando se va le dice, tu fe te ha salvado. Es decir, ella nunca, como decimos en Colombia, nunca se dejó derrotar, nunca tiró la toalla. Hasta el último momento lo luchó, tanto que ella utilizó sus recursos. Pero ya cuando todos los recursos se le acabaron, ahí es donde ella hace ese movimiento, que es para mí una de las cosas más importantes de esa historia. Nos invita a nosotros a darnos cuenta que siempre hay algo que podemos hacer, como les decía. Si uno no puede mover las piernas, puede mover el brazo, puede mover las rodillas para arrodillarse de orar, puede mover la boca, puede mover los ojos para leer la palabra, puede mover la boca para cantar, para alabar, para pedir, para orar. O sea, siempre podemos hacer algo, siempre, siempre, siempre. Entonces,
Eso es muy importante. Ahora, lo otro que me llama la atención es que Jesús iba acompañado de una gran multitud porque iba a dirigirse a ver la hija de Jairo. Y yo me preguntaba, bueno, esta mujer, muy valiente entre otras cosas, porque no es fácil. Las mujeres sabemos que cuando uno de pronto tiene un accidente y se mancha, es algo vergonzoso, más vergonzoso en esa época cuando la mujer que tenía el periodo era considerada como algo inmundo. Es decir, ella rompió esa barrera del orgullo y de la vergüenza y de pronto de ser, yo me imagino que la gente cuando ella se estaba tratando de acercar a Jesús, muchos seguramente se retiraron porque no querían volverse inmundos como ella, no podían tocarla como les leía en Levítico. Sin embargo, ella dejó su orgullo y su vergüenza de todo a un lado y se lanzó. Muchas veces lo que nos detiene a acercarnos a Jesús es, por un lado, el orgullo, porque creemos que nosotros no necesitamos de Él, que todo lo podemos hacer con nuestros recursos, que valga la aclaración, los recursos no son de nosotros, los recursos nos los da el Señor, para empezar. Pero nosotros en el mundo y en la mentalidad del mundo pensamos que somos nosotros los que nos autoproveemos, pero no, realmente los recursos nos los da Dios. Eso por un lado. Y por otro también creemos, aparte de ser orgullosos y pensar que nosotros somos los que tenemos todos los méritos, pues a veces incluso eso pasa entre cristianos, no solamente en personas que no son convertidas. Nos da vergüenza que nos vean acercarnos a Jesús, nos da pena que nos vean yendo a la iglesia, nos da pena que sepan que somos cristianos. Y lo digo por mi propia experiencia porque, como les decía, yo vengo de un background, no sé cómo se dice background, no recuerdo cómo se dice en este momento background en español, pero sí, yo vengo de un círculo, por ejemplo, como yo soy actriz, donde muchos artistas, ustedes saben, eso no es un secreto que la mayoría de los artistas, la mayoría no todos, pues son ateos y bueno, tienen unos estilos de vida muy particulares. A mí me daba pena porque de alguna manera yo decía, no, pues de pronto si se dan cuenta que yo soy cristiana, pues se me van a cerrar ciertos círculos, probablemente voy a perder oportunidades porque pues ya yo no voy a compartir ciertas cosas que la palabra no me permite compartir. Entonces, yo viví eso, por fortuna el Señor a nosotros siempre nos va dando mucho valor y nos va dando como esa valentía, ¿no? Esa valentía de no darnos vergüenza y estar orgullosos de que le hemos entregado nuestra vida al Señor, que entre otras cosas es la mejor decisión que podemos tomar. ¿Qué importa al final lo que los demás piensen? A lo único que a uno le debe importar es lo que Jesús piense de uno. Entonces esta mujer fue muy valiente y eso es algo que yo también le admiro mucho. Pero pensaba también yo en la multitud que acompañaba a Jesús, volviendo a lo que había arrancado primero, diciendo primero. Y yo decía, esta mujer por su valentía, por su fe, tiene ese encuentro con Jesús y dice en la palabra que la hemorragia paró, o sea, el flujo paró. Le cambió la vida así, en un giro, mejor dicho, de 180 grados. Sin embargo, yo decía, ¿cuántas personas en esa multitud iban allí caminando con Jesús al lado? Y seguramente así como entraron, así volvieron a salir. Seguramente no experimentaron un encuentro con Jesús, porque es que también ocurre que muchas veces en el camino con Jesús, muchos caminan con Jesús, muchos. Y aquí lo vemos literalmente, la multitud. Pero lo que queda claro en esta historia es que no todos tienen un encuentro con Jesús. Eso es algo muy, muy interesante. Ella tuvo un encuentro con Jesús, ella hizo ese movimiento, ella se le acerca, ella lo toca, ella tiene fe, le cambia la vida. Pero ¿cuántos de los que estaban allí con Jesús al lado no pasó absolutamente nada? ¿Por qué? Porque es que hay muchas personas que caminan con Jesús, pero hay dos formas de caminar con Jesús. Está el creyente, que es como esta mujer, el que tiene fe de verdad, y está lo que yo le llamo el simpatizante. Es decir, y eso lo encuentra uno en la iglesia o mucha gente en el mundo que también dice, no, yo creo en Jesús, pero Jesús es todo amor, Jesús es todo... Esos son simpatizantes, pero son personas que realmente nunca tienen un encuentro con Jesús y por ende su vida no es transformada. O sea, no hay un antes y un después. Un verdadero creyente tiene que tener un antes y un después, tiene que haber una transformación. Es que si no hay una transformación, no puede ser que haya tenido un encuentro con Jesús. Si yo soy una persona deshonesta, si soy una persona tramposa, si soy una persona alcohólica, si soy una persona, en fin, cualquier problema que pueda tener, adúltera, en fin, bueno, todo lo que chismosa, y yo tengo un encuentro con Jesús y de verdad yo le entrego mi vida, tiene que empezarse a notar un cambio. Yo no digo que sea un cambio radical de la noche a la mañana, pero sí tiene que empezar a verse una transformación.
Entonces, esa multitud, que entre otras cosas es algo muy recurrente en las historias bíblicas, siempre se habla de que Jesús estaba rodeado de una gran multitud, pero pocos son los nombres que aparecen. Entonces, incluso Jesús empezó con 70 apóstoles y al final terminaron 12. Volvemos a lo mismo. Muchos los llamados, pocos los elegidos. Es decir, muchos simpatizantes, pocos son los que son verdaderos creyentes. Entonces, eso también nos deja a nosotros algo para pensar. ¿Somos nosotros parte de esa multitud que va caminando, que sí, que nos gustan las cosas de Jesús y que nos parece interesante Jesús, pero que da lo mismo que sea Jesús, que sea Buda, que sea fulano? ¿O somos realmente creyentes y estamos entregándole nuestra vida a Jesús y estamos permitiendo que Él transforme nuestra vida? Esa es una pregunta que les dejo allí como un pequeño gorgojito para que la analicemos. Bueno, otra cosa que me llama la atención es, vamos a volver a lo que dice en la palabra, es que Jesús se da cuenta, cuando Él pregunta a quién me tocó, Él siente que salió poder de Él. Es decir, la fe mueve el poder del Señor. No lo había sentido con esa multitud al lado, lo sintió solamente cuando ella lo tocó, porque ella lo tocó con fe. Lo interesante también aquí es que ella, cuando Él pregunta que quién lo tocó, y que todos dicen, pero Señor, si hay mucha gente acá, Él dice, no, alguien me tocó porque yo sentí poder. Ella, cuando ya se ve descubierta, ella dice que lo tocó pues por el problema que tenía. Pero ella, fíjense que ella le toca solamente el manto, ella no le toca un brazo, ella no le toca la pierna, le toca es el manto, porque ella, ¿se acuerdan que al principio de la historia les decía que ella también se creía inmunda, porque ella había crecido en esa cultura? Ella piensa que como ella es inmunda, al tocar a Jesús lo va a volver inmundo. Eso me pareció maravilloso, porque de alguna manera muchas veces nosotros no nos acercamos a Jesús. Al principio les decía que por orgullo, por vergüenza, pero aquí hay otra razón que se me viene a la mente, y es porque creemos que nuestra vida es tan inmunda que no merecemos ni siquiera acercarnos al Señor, porque pensamos como igual que esta mujer, como si el Señor se fuera a volver inmundo o si el Señor se fuera a escandalizar con nuestra vida o con lo que hemos hecho, con las cosas horribles que hemos hecho. Al Señor nada lo vuelve inmundo, porque Él es amor y Él acepta a todo el mundo, no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hayamos pensado, no importa, mejor dicho, no importa nuestra historia de vida, por horrible, por inmunda que nos parezca. Al Señor eso no lo va a volver inmundo. El Señor acepta a todo el mundo como llegue, no importa. Él está allí para restaurar. Entonces, que también nos quede eso como reflexión, porque lo que les decía, muchas veces no nos acercamos al Señor, porque estamos pensando que es vergonzoso siquiera hablar con Él de todo lo que hemos vivido, y que nos sentimos de pronto sucios, inmundos, no merecedores. Pero que eso no sea un obstáculo para nosotros tener ese encuentro con Jesús. Yo los invito de verdad a que utilicemos esa historia como una historia ejemplo, y que sea una historia que nos inspire a encontrarnos con Jesús para que Él nos transforme en nuestras vidas. Eso es súper importante. Otro aspecto que me impresiona mucho cuando leo esta historia es que Jesús dice, alguien me tocó. El hecho de que Él diga alguien es muy significativo, porque en esa época las mujeres no eran consideradas ni siquiera ciudadanas, eran consideradas como una propiedad, es decir, una cosa. Y Jesús no dijo, una cosa me tocó. Jesús dijo, alguien me tocó. Eso suena muy sutil, pero es súper relevante, porque una vez más, no sé, para quienes hayan visto el video que yo hice sobre María Magdalena, Jesús nos da estatus a las mujeres, cosa que no ocurre en muchas religiones. Para Jesús, hombres y mujeres tenemos exactamente el mismo valor. Tenemos roles diferentes, pero tenemos exactamente el mismo valor. Y esa es una de las cosas que a mí más me ha enamorado de Jesús. Él nos dio estatus, y en ese momento hay una clara evidencia. Y paró todo lo que estaba haciendo, paró su camino para atender a esta mujer. Y su poder sanó a esta mujer. Entonces, es algo muy, muy hermoso que para las mujeres es muy reivindicativo y muy, muy importante. Entonces, bueno, ya para concluir, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda que
La fe mueve el poder del Señor, que tenemos que ser creyentes, no simpatizantes. Volvemos a lo mismo. Muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Nosotros de qué lado queremos estar? ¿Queremos ser solamente los simpatizantes, los llamados, o queremos ser esos creyentes escogidos para que la vida nos cambie realmente? Que no tenemos que tener vergüenza de decir, si ya le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, no tenemos que tener vergüenza de ser cristianos. Al contrario, tenemos que estar felices y enorgullecernos de que estamos sirviendo al Dios verdadero. También que el orgullo no nos vaya a parar, independiente de nuestras circunstancias, sea por orgullo, sea por pena de que nos sentimos inmundos. Un extremo es tan malo como el otro. Hay gente que es muy orgullosa y siente que todo lo ha hecho bien y que no necesita a Jesús. Y está el otro extremo que piensa que todo lo ha hecho mal y que pues acercarse a Jesús les da vergüenza. Entonces, ambos extremos son malos. No importa lo que uno haya hecho, siempre necesitamos de Él. No importa qué tan bien le haya ido en la vida, siempre necesitamos de Jesús. Tanto los miserables como los exitosos, entre comillas, necesitan a Jesús. Todos lo necesitamos. Eso es una enseñanza muy grande. Y que para los que creen que de pronto son simpatizantes, es importante. Uno piensa, por ejemplo, cuando uno hace una analogía hay gente que tiene una relación con Jesús que es como solamente de enamoramiento, que canta canciones, de alabanza y alza las manos y todo, pero se queda allí. O sea, se queda como cuando empieza uno una relación que está como la época de la conquista, que te regalan flores, pero se queda allí, no pasa nada. Pero llega un momento en todas las relaciones en las que uno tiene que tener un compromiso. Ya las flores y el canto ya no es suficiente. Entonces, no nos quedemos en esa etapa del simpatizante, de ese amor platónico y Jesús tan lindo. No, Jesús también requiere de nosotros cierto compromiso. De eso hemos hablado en otros videos. Tenemos que cambiar cosas, tenemos que orar, es importante congregarse, es importante los estudios bíblicos, porque a través de escuchar la palabra y de leer la palabra es que nuestra vida va a ser transformada. La palabra, la Biblia, esta Biblia es lo que nos da a nosotros esa conversación con Dios. Si nosotros no cambiamos, ese encuentro no va a ocurrir y vamos a ser simplemente parte de la multitud. Eso es muy importante. Y también, ¿qué otra conclusión? Bueno, que a veces, pensando de nuevo en la multitud, a veces siento y que les decía que es algo muy recurrente en las historias de Jesús, a veces nos toca, así como ella seguramente tuvo que abrirse campo entre esa gente, a veces nos toca a nosotros abrirnos campo entre los círculos en los que abrirnos campo entre los círculos entre los que nos movemos. Les contaba la historia de que yo trabajaba como actriz y a veces hay que quitar muchas cosas. No es fácil, pero esa multitud también puede representar la cantidad de cosas que nos están obstaculizando y que están obstruyendo el contacto y la conexión y la relación con Jesús. ¿Qué tipo de cosas pueden ser esas? Ustedes se preguntarán, bueno, en el caso de esta mujer literalmente era la gente que estaba allí, pero también puede ser, aunque no creamos, nuestros propios sueños, nuestras propias ambiciones. Con esto no quiero decir que tener sueños o tener ambiciones sea malo, pero si esos sueños y esas ambiciones se convierten en nuestro Dios, en nuestro ídolo, eso se puede convertir en un obstáculo. Nuestras cosas materiales, nuestros trabajos, a veces, por ejemplo, el trabajo te ocupa tanto que no tienes tiempo para nada más, no tienes uno tiempo de pensar, y eso al enemigo le fascina. Al enemigo le fascina que uno esté ocupado para que usted no voltee, para que usted no tenga ni un instante en reflexionar y en pensar sobre la conexión espiritual que usted debe de tener con Dios, con Jesús. Entonces, esa multitud de alguna manera representa eso, ¿no? Esas cosas que tenemos que empezar a quitar, a correr, a mover, a abrirnos espacio hasta que lleguemos. ¿Se acuerdan de, por ejemplo, se me olvida el nombre en este momento, del hombre que se subió al árbol? De ese hice un video para hablar con Jesús. O sea, él tuvo que, la multitud, como él era chiquito, se me escapa el nombre, pero bueno, se van a acordar de la historia porque él es el hombre que es chiquito, que era rico y que él quería ver a Jesús y como no pudo porque era muy bajito, se trepa a un árbol.
Bueno, otra historia también en la Biblia donde llegan unos amigos con un paralítico y la multitud no pueden entrar y miran la manera y al final se terminan metiendo por el techo. En fin, es decir, hay que luchar muchas veces y correr cosas. Tristemente, a veces también toca correr ciertas personas de nuestra vida. No quiere decir eso que nunca más le vamos a hablar a una persona, no quiere decir eso que vamos a rechazar a las personas. No, lo que estamos diciendo es que a veces hay relaciones, y eso no lo dice solamente la palabra, lo dicen incluso los psicólogos del mundo. Hay gente que de alguna manera no es positiva para nuestras vidas. Hay relaciones que contaminan, que son tóxicas. Esa es la palabra que utilizan los psicólogos del mundo. Hay personas tóxicas. Entonces, si sentimos que hay personas tóxicas, pues lo que podemos hacer es orar, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que estar rodeados de este tipo de personas todo el tiempo. ¿Ven? Entonces, como les decía, esta es una historia fascinante, nos deja muchas enseñanzas, nos enseña a ser valientes, a correr lo que tengamos que correr, a abrirnos espacios hasta encontrar esa relación con Jesús, a hablar con Jesús, a no tener vergüenza, a hacer el movimiento por pequeño que sea. Acuérdense del ciego Bartimeo cuando escucha, porque él no veía, escucha que venía Jesús y él no perdió esa oportunidad. ¿Qué hizo? El movimiento. Él grita, él dice, maestro, maestro. Y la Biblia está llena de historias así que nos dan ejemplos de todos los movimientos que uno puede hacer. Lo importante también es tener en cuenta que Jesús siempre está allí. Él siempre está allí. Miren todas las personas que caminaban al lado de él estaba allí, pero seguramente no aprovecharon y nunca empezaron esa relación con él. Bueno, espero que esta historia les haya gustado. Discúlpenme como siempre por los errores, pero cuando uno está hablando, bueno, uno habla tan rápido que pues uno no se escucha necesariamente, uno está más pendiente como de que la historia no vaya a perder el hilo. Discúlpenme por los problemas de edición, no soy presentadora profesional, quisiera que todo saliera perfecto, pero bueno, al final la protagonista no soy yo, sino los protagonistas de la Biblia. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video. Gracias.